Bueno, bien, ya hablamos un poquito del delirium. Ahora vamos a pasar a la E, que sería la movilización precoz del paciente. Tenemos que tener en cuenta que el paciente que está internado en terapia tiene como predisposición esta UCI, que es la debilidad adquirida en la UTI o en la UCI, y la definimos también como la disminución de fuerza muscular asociada a la atrofia de comienzo agudo difuso, simétrico, generalizado que desarrolla el comienzo de una enfermedad crítica sin otra causa identificable. Entonces, factores de riesgo que tenemos para la UCI es la falta de movilidad del paciente, justamente, el decúbito prolongado del paciente, la pseudoanalgesia, la utilización de bloqueantes neuromusculares, corticoides, y la asistencia ventilatoria mecánica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que existe un protocolo, o que tenemos el protocolo de selección de pacientes, ¿no? Bueno, y para ello, ¿cuál va a ser los pacientes que se van a movilizar? Todo paciente internado en la UTI con requerimiento de ABM, ¿no? Y en los criterios de exclusión, perdón, tenemos aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, neurológica o respiratoria, aquellos pacientes con excitación psicomotriz, fiebre o dolor de dificultad manejo, o aquellos pacientes que tengan contraindicaciones traumatológicas, ortopédicas o neurológicas. Esos pacientes son los que no entrarían en este protocolo, ¿no? De movilización, por así decirlo. Bueno, y vamos a hablar también del personal a cargo y cómo es la idea. Los cambios de decúbito, obviamente, todo lo que es el servicio de enfermería debería hacerlo. El objetivo es cada 2 horas que se movilice ese paciente. Después todo lo que es movilización y transferencia debe ser por el equipo de kinesiología, eh, mínimo 2 veces al día, con asistencia. Todo lo que es movimiento también se puede hacer con asistencia del equipo de salud y de los familiares, que después vamos a hablar un poquito más de la inclusión de la familia, ¿sí? Hay que tener en cuenta que existen 4 niveles de movilización, ¿no? Y cómo se va a ir eh, adaptando a estos pacientes a cada, cómo se va a ir clasificando a estos pacientes, ¿no? Se va obviamente a evaluar el paciente, a ver que no tenga ninguna contraindicación o que no esté en los criterios de exclusiones, como dije anteriormente. Y vamos a clasificar a estos pacientes. Se va a clasificar, ¿no? Según la condición de colaboración del paciente, ¿no? Si puede o no puede, dependiendo también de si tiene alguna sedación, ¿no? Y todo eso, depende el RAS del paciente también. Esto hay que tener en cuenta que lo hace el equipo de kinesio, pero bueno, está bueno también tenerlo presente y que más o menos lo vean y vean qué es lo que trata, ¿no? En el nivel 1 van a ser aquellos pacientes que no responden, aquellos pacientes sedados. La movilización va a ser pasiva, de articulaciones, de miembros superiores y miembros inferiores. Esto es el equipo de kinesio, como lo dije anteriormente. Y los cambios de decúbito van a ser por enfermería. Lo ideal sería, ¿no? Después existen los pacientes, bueno, tenemos los pacientes, no existen, tenemos los pacientes que responden a órdenes simples, ¿no? Tenemos el nivel 2, que los pacientes los vamos a movilizar activo y asistida, también lo mismo, miembros inferiores y superiores, van a estar sedados en cama y con respaldo, ¿no? Luego tenemos el nivel 3, que va a ser de movilización activa también, articulaciones, contragravedad del paciente. Tenemos en cuenta que este ya es un paciente que responde también a estímulos y que responde a las órdenes. Entonces, podemos hacer más con este paciente, ¿no? A este paciente nivel 3 también lo que se puede hacer es sentarlo al borde de la cama, ¿sí? Son esos pacientes que uno ya los moviliza un poquito más, están
despiertos, los puede dejar sentado un rato, hay que ver cuánto tiempo también aguanta ese paciente. Esto es lo mismo que también en el caso de ventilación, sí, de la prueba de ventilación y las vacaciones de sedación, pongámosle por así decir de cierta forma. Tenemos que evaluar también los parámetros que maneja el paciente. Si el paciente está sentado, supongamos, se pone taquipneico, taquicárdico, con dolor, ya es momento también de volver a acostar a ese paciente. No lo vamos a dejar ahí sentado igual al paciente. No sería lo ideal para el paciente, ¿no? Y luego podemos hablar del nivel 4, que también es lo mismo, la movilización activa de los miembros superiores e inferiores contra gravedad, pero en este nivel ya el paciente se lo traslada de la cama a sentarse en una silla. ¿Sí? Esto, como bien lo dije, lo puede hacer, o sea, lo ideal es que lo haga el equipo de kinesiología, pero también se puede hacer enfermero médico, y también por ahí si tenemos una terapia abierta, también puede ayudar el familiar, la colaboración del familiar es fundamental también para esto, o sea, se puede, obviamente, instruyendo al familiar, ¿no? Y como dije, las movilizaciones de parte de kinesio, por ejemplo, de los miembros inferiores y superiores, sería lo ideal, aunque sea 2 veces al día mínimo. Bueno, bien, una vez ya tratado todo lo que es el tema de la movilización del paciente, tengamos en cuenta, otra cosa, perdón, antes de que se me vaya, o que me vaya de la movilización, que los pacientes habitualmente cuando comienzan a moverse, cuando se comienza a realizar toda la movilización, van a sentir un poquito de dolor o molestia. Es normal que lo sientan, ¿no? Obviamente están acostados en una cama durante un tiempo prolongado y empiezan a movilizarse y van a sentir un cierto dolor o una cierta molestia. Y es fundamental el tratamiento del dolor, como ya dijimos anteriormente. Pero también es fundamental la movilización de este paciente justamente para evitar esta debilidad adquirida que ya tiene el paciente. Bueno, y vamos a pasar ya a lo que sería la inclusión de la familia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que con el tema de la inclusión de la familia, primero que nada tenemos que hablar de la comunicación, ¿no? Tanto comunicación de los profesionales con médicos, enfermeros, kinesios, con la familia y con el paciente, ¿no? Con esto de la inclusión familiar lo que se quiere es flexibilizar los horarios de visita, porque tenemos en cuenta que esto también facilita el bienestar del paciente, ¿no? Lo ideal es que el familiar del paciente pueda colaborar en todo aquello que el paciente requiere, ¿no? Tenemos en cuenta de que el paciente está en un lugar extraño, no es su lugar ni su hábitat, por así decirlo, con personas que no conoce, en un lugar desconocido para él o para ella, y tener a su familiar al lado va a facilitar muchísimas cosas. Y más si el familiar puede colaborar, y va a colaborar a través de la educación también que le brindemos nosotros, ¿no? Tenemos que practicar mucho el tema de la educación del familiar del paciente justamente para poder incluirlo en las tareas tanto de movilización o de charlas con el paciente, o mismo, qué sé yo, el familiar quiere cortarle las uñas, colaborar con el baño del paciente, también lo puede hacer, siempre y cuando su familia lo permita, ¿no? Entonces, es fundamental. El tema, acá se está tratando de hablar de terapia abierta también, que si bien uno no está muy acostumbrado a hablar de terapias abiertas, sabemos que esto ayuda mucho al paciente también, ¿no? Eh, Así que bueno,
teniendo en cuenta que ya hablamos de todos los temas por hablar, estuvimos hablando, ya les voy a decir, de la evaluación, la prevención y el tratamiento del dolor, el despertar y prueba de ventilación espontánea, la elección de analgesia y la sedación, la evaluación, prevención y manejo del delirio, la movilización precoz del paciente e inclusión de la familia. Bueno, ahora lo ideal sería hacer el último encuentro, que es lo que vamos a hacer, de manera sincrónica. Una, para despejar cualquier duda que haya. Dos, a mí me gustaría particularmente saber cómo trabajan en sus áreas, de qué áreas son, de dónde son, y si tienen algún tipo de protocolo o lo que fuera en caso de sedación y analgesia. Y en este caso de la liberación de la UCI, ya que vamos a hablar de ABCDS, que es justamente para evitar el tiempo prolongado en la UCI de este paciente, ¿no? Y bueno, me gustaría poder conocer a aquellas personas que están en este taller, en estas charlas, para ver justamente eso. ¿Qué tipo de manejos tienen ustedes en esos lugares? Bueno, por acá ya terminaríamos con todo lo que sería el bundle, el paquete de sedación y analgesia. Quedan algunas que otras cositas, obviamente, pero que me gustaría por ahí también agregarlas o anexarlas a esta charla sincrónica que vamos a tener, y que por ahí eso a veces también es de manera un poquito más enriquecedor para todos, ¿no? Bueno, muchas gracias por participar. Espero que les sirva a todos y espero verlos en la charla sincrónica. Muchas gracias.